Dios les bendiga, mis estimados hermanos de la Iglesia Plenitud de Vida, de la Asamblea de Dios del Ministerio Madureira. Una vez más nos encontramos para compartir la palabra de Dios. A pesar de las limitaciones que hemos tenido durante todos estos meses, se ha convertido esto o esta en la manera en la que podamos comunicarnos y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. También es aprovechando la oportunidad para aquellas personas que quieran escuchar, que no pertenezcan a nuestra congregación, amigos, hermanos, que quieran conocernos, quizás puedan conocer las enseñanzas que nosotros impartimos en nuestra iglesia. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a estar hablando sobre la serie que hemos titulado Señales de un verdadero discípulo. Es lo que hemos estado compartiendo, las señales de un discípulo de Cristo. Hoy será la última parte de esta serie, que tiene que ver con la señal de la permanencia de los discípulos de Cristo en las enseñanzas del Señor, las fieles enseñanzas del Señor. Con versículos bíblicos estaremos hablando sobre lo que el Señor nos quiso decir con verdaderos discípulos, y también estaremos compartiendo las condiciones y exigencias que vienen de parte del Maestro para aquellos que quieran ser verdaderos discípulos de Cristo. Nuestro texto bíblico base se encuentra en Juan 13:34. Corregimos. Juan 8:31. Así dice la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es la palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra. Aquí vamos a emplear dos términos importantes que vamos a analizar. El primer término es que si permanecemos en su palabra. Una versión de la Biblia, la versión internacional, quizás lo expresa de una manera más clara. ¿Qué quiso decir el Señor? Si permanecieres en mi palabra. En español, en un claro español, la frase quizás más fácil de comprender sería: si vosotros permanecen fieles a mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí el verbo permanecer significa la continuidad, la comunión, esa acción de aquellos que hacen de la palabra su norte, su norma, la forma en la que dirigimos nuestras vidas, la forma en que la palabra de Dios se convierte en esa brújula que conduce nuestras acciones. La palabra de Dios es nuestra constitución, es nuestra ley por la cual se rigen todos aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo. En el sentido de la palabra discípulo, en el origen, en la etimología de la palabra discípulo, esta palabra proviene del griego, es matitis, que significa estudiante, un alumno, un aprendiz, un partidario, un seguidor devoto de un maestro. Nuestro Señor dice que si nosotros permanecemos en sus enseñanzas, seremos verdaderamente sus discípulos. He aquí, hay que hacer hincapié en esta expresión. Para que podamos ser considerados verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que ser fieles a las enseñanzas del Señor. Luego encontramos las condiciones. Además de permanecer en sus enseñanzas, hay unas condiciones que el Señor exige de parte de aquellos que queremos ser discípulos de Cristo. Vamos a mencionar 7. La primera es permanecer en su palabra. Esto implica nuestra fidelidad a las enseñanzas de nuestro Maestro, nuestra confianza en sus promesas, de modo que ésta se convierta, o sea, su palabra se convierta en nuestra guía. Es difícil creer que alguien que se haga llamar discípulo de Cristo esté divorciado de las enseñanzas y de las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios. De allí la importancia de leerla, de estudiarla, de analizarla y el esfuerzo por practicarla.
Eso marcará la diferencia en nosotros. La segunda condición para ser un discípulo de Cristo la encontramos en Juan 13:34 al 35, que forma parte de la primera señal que hablábamos de un discípulo. Es una condición que un discípulo verdadero de Cristo debe seguir. Y dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis unos a otros. Así dice la palabra de Dios. En Juan, versículo 35, en el siguiente versículo, leemos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos por los otros. De modo que los que no conocen al Señor nos identificarán como verdaderos discípulos de Cristo en la medida en que nos amemos unos a otros. El amor tiene la capacidad de fortalecernos para perdonar las faltas que puedan cometer en contra de nosotros, las diferentes situaciones que se puedan presentar entre los hermanos, la capacidad de perdonar, de tolerarnos unos a otros y de ayudarnos unos a otros. También encontramos la tercera condición para un verdadero discípulo de Cristo, y se encuentra en Lucas 14:26. Todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo, Jesús le exige que el maestro, que él debe estar ante todo y por encima de todo. Dice Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, a mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, un verdadero discípulo debe comprender y considerar las condiciones de lo que implica el discipulado cristiano o ser un discípulo de Cristo. Debemos ser capaces de ser el caso de que nuestro afecto por el Señor debe ser mayor que nuestro afecto por nuestros familiares. Si se diese el caso de que en algún momento de nuestra vida cristiana tuviésemos que escoger entre nuestra familia y nuestro maestro, nuestra fidelidad y nuestro seguimiento a sus enseñanzas, de ser así, debemos preferir el afecto por nuestro Señor antes que el de nuestra familia y aún el de nuestras propias vidas. Esto es lo que implica colocar al maestro ante todo. Es la exigencia del maestro. Número 4, encontramos que el discípulo debe negarse a sí mismo. Es aquí donde se hace difícil para muchos tener que anteponer la voluntad de Dios en nuestras vidas antes que nuestras metas, antes que nuestros deseos, antes que nuestros sueños. Esto implica negarnos a nosotros mismos. Ya no es hacer lo que queremos o lo que desea nuestro corazón, sino preguntarnos qué es lo que desea que el maestro que nosotros hagamos por su obra. Lo encontramos en Mateo 16:24. Nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos es una exigencia que nos hace el maestro. Es la invitación. Si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo. Si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, no podemos pretender creer que podemos ser verdaderos discípulos del maestro. También leemos Lucas 14:33 en este sentido de negarnos a nosotros mismos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, viene la observación, no puede ser mi discípulo. Si hay algo de lo que debemos renunciar por exigencia del maestro, tenemos que tener el valor y la fuerza para poderlo hacer. También leemos en Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz. La cruz que implica seguir hasta el hecho de sufrir el oprobio por ser discípulos del maestro, y sobre todo en estos tiempos. Número 5. El discípulo debe llevar fruto. Leemos en Juan 15:8, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Todo fruto de un discípulo de Cristo es gloria para nuestro Padre eterno. Es decir, toda buena obra que nosotros hacemos
es Dios glorificado por nuestras acciones. Y es que el Señor dice que para que podamos llevar fruto como discípulos de Cristo, debemos ser como esa rama que está adherida, pegada a la vid. Dice la Biblia, somos el pámpano y Él es la vid. Y apartados del Señor, nada podemos hacer. De modo que toda buena obra, toda aquella buena acción que nazca de nosotros, es el producto de nuestra relación con el Maestro y nuestra permanencia con su palabra. Número 6, el discípulo debe compartir las enseñanzas del Maestro. Allá en Mateo 28:20, cuando el Señor ya estaba a punto de partir, encomendó a los discípulos la gran comisión y les dijo que le enseñen a todos a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El discípulo debe compartir la palabra. El discípulo debe, con sus obras, con su acción y con su testimonio, también debemos enseñar, que el mundo vea en nosotros el reflejo de las enseñanzas de Cristo. Sobre todo en un mundo carente de amor, carente de la tolerancia, carente de la paciencia. Que el mundo vea en nosotros el fruto de nuestra comunión con nuestro Maestro. Entonces recuerde, todo buen discípulo debe llevar fruto. No estamos hablando del fruto, estamos hablando de las enseñanzas, compartir las enseñanzas. El número 7 es: el discípulo debe procurar ser como el Maestro. He aquí la importancia de colocar nuestra mirada en Cristo y no en los hombres. Los hombres podemos fallar, los pastores pueden fallar, nuestros tutores o mentores pueden fallar. Pero si nuestra mirada está puesta en el Maestro, difícilmente podamos ser decepcionados por lo que los hombres hagan, porque nuestra mirada está en el Señor. En Lucas 6:40 nos enseña que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Como verdaderos discípulos de Cristo, como verdaderos discípulos del Maestro, debemos procurar al Señor, apegados, claro está, a sus enseñanzas. Cuando compartimos, cuando vivimos las enseñanzas del Maestro, estamos de esta manera imitando a nuestro Señor. Mis estimados hermanos, Dios les bendiga y la paz del Señor sea con todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Deus enviou seu Filho amado